Vamos a hablar ahora de ingredientes. Y para ello, pues lo primero que vamos a hacer va a ser definir qué tiene la consideración de ingrediente. Bueno, aquí tenéis las definiciones extraídas directamente del reglamento. En definitiva, un ingrediente vendría a ser pues una sustancia o producto que se utilice para la fabricación de nuestro producto y sigue estando presente en él una vez acabado el producto. Se excluyen aquí los residuos, es decir, ese tipo de sustancias o productos que en condiciones normales no deberían estar en nuestro producto. Eso sería, bueno, una posible definición de ingrediente. También comentamos aquí lo que sería un ingrediente compuesto, que es un ingrediente dentro de un alimento que a su vez está formado por un conjunto de ingredientes. ¿Vale? Esto, pues bueno, ahí el reglamento define unos criterios. Hay veces que en la lista de ingredientes se puede hacer referencia simplemente al ingrediente compuesto y hay otras veces en la cual pues se tiene que hacer referencia también a algún ingrediente de este ingrediente compuesto. Eso es un tema que también se define en el reglamento. La mayoría de los productos, luego veremos las excepciones, deben tener en su etiqueta una lista de ingredientes, encabezada por la palabra ingrediente o una frase que contenga la palabra ingrediente y que sea similar y que sea clara, que defina de forma clara que lo que se va a enumerar a continuación son los ingredientes del alimento. Los ingredientes, el orden ha de ser decreciente en peso. Primero los que tienen un peso mayor y luego se va bajando a los de menor peso. ¿Qué peso hay que tener en cuenta? Pues el peso de ese componente en el momento en que se incorpora al alimento. ¿Qué criterio hay que seguir para denominar los ingredientes? Pues aquí valdría lo mismo que hablamos en su momento para la denominación de venta, la denominación del alimento. Pues esos criterios son también perfectamente válidos para los ingredientes, que luego pues se concretan, se matizan, se especifican en los anexos 6 y 7 del reglamento, que comentaremos más adelante. Mención específica para los nanomateriales. Cuando en la elaboración de un alimento se utilizan nanomateriales y esos nanomateriales están presentes en el alimento, se debe indicar. ¿Cómo? Pues con la denominación del producto seguido de la palabra nano, como indicación de que se trata de un nanomaterial. La lista de ingredientes, como he dicho antes, no siempre es obligatoria. Las excepciones serían las que aparecen aquí. La fruta y hortalizas frescas, enteras, como tal, sin pelar, sin cortar, no necesitan lista de ingredientes. Las aguas carbónicas, cuando en su denominación se haga referencia a esa característica de que son carbónicas, tampoco necesitarían lista de ingredientes. Los vinagres de fermentación, siempre y cuando no se haya añadido ningún ingrediente. Por ejemplo, esto es un caso bastante habitual. Un vinagre de Módena, como tal, en el cual solo es el producto de la fermentación del vino, no necesitaría lista de ingredientes, pero en muchos casos sí será necesaria porque el fabricante en muchas ocasiones añade caramelo líquido al producto para proporcionarle un color. Pues en estos casos sí que sería necesario lista de ingredientes. Luego determinados productos lácteos como el queso, la mantequilla, la leche, la nata fermentada, cuando para su fabricación solo se hayan utilizado aquellos productos que son los que tradicionalmente son necesarios para su elaboración, pues para elaborar un queso hemos utilizado la leche, las enzimas o los cultivos
de microorganismos necesarios para su fabricación y en algunos casos la sal, pues si solo se utiliza eso no sería necesaria la lista de ingredientes. Y luego, pues si eso se trata de alimentos que tienen un único ingrediente, en el cual la denominación de venta ya nos permite saber cuál es ese ingrediente, ¿vale? O si la denominación del alimento, bueno, ya permite determinar la naturaleza del ingrediente sin confusión, pues no sería necesario tampoco esa lista de ingredientes. También hay casos en los cuales un alimento tiene una lista de ingredientes y no es necesario indicarla, el ingrediente dentro de la lista. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto del cual en su proceso de elaboración quitamos un elemento de ese producto y luego lo volvemos a incorporar, pues eso no sería necesario indicarlo en la lista de ingredientes. Otros casos, a ver, los coadyuvantes tecnológicos tampoco no se tienen que indicar en la lista de ingredientes. Bueno, determinados casos como son los aditivos, las enzimas, que ya no cumplan, que hayan llegado ahí como parte de un ingrediente y que ya no cumplan su función en el producto que estamos etiquetando o que se utilicen como coadyuvantes tecnológicos, no sería necesario indicarlo en el listado de ingredientes. El agua, pues por ejemplo, el agua, cuando este agua se utilice solo para reconstituir un producto que previamente, pues por ejemplo, se había deshidratado, pues no se debería indicar, o cuando se utilice como líquido de cobertura, pues por ejemplo, pues si estamos comprando un encurtido, unas aceitunas, pues el líquido en el que están esas aceitunas, pues ese agua no sería necesario incluirlo en el listado de ingredientes. Bien, luego, como he comentado antes, existen dos anexos que tratan una serie de casuísticas particulares para determinados alimentos o ingredientes. El primer caso sería el anexo 6. Este anexo 6 sería también de aplicación para la denominación del alimento, no solo para lo que son los ingredientes, ¿vale? Pero bueno, lo hemos incluido aquí porque también afecta en determinados casos a la manera de denominar un ingrediente dentro de la lista de ingredientes. Bueno, en el anexo 6 vemos que hay varios casos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alimento que lo comercializamos en polvo o que ha sufrido que se presenta en unas determinadas condiciones físicas o que ha sufrido un determinado tratamiento, como puede ser una liofilización, y el hecho de no informar al consumidor de esas características puede inducir a error al mismo, pues en el tipo de caso, la leche o leche en polvo, pues en este caso si es una leche que se presenta en polvo, tenemos que indicarlo, ¿vale? Porque si no, si apareciera solo leche, pues podría inducir al consumidor a una confusión. Pues esas menciones se tienen que indicar tanto en la denominación de venta como en la ingrediente. Otro caso que se tiene que indicar es si nosotros tenemos un alimento que durante el proceso de elaboración lo congelamos y luego lo vendemos descongelado, pues eso se tiene que indicar también en la etiqueta. Los productos que hayan sido sometidos a radiaciones ionizantes, y luego también aquellos casos en los cuales pues se haya sustituido
un componente habitual de un alimento por otro y que el cliente de forma normal espere que ese ingrediente esté presente en el producto. Luego, pues bueno, el anexo 6 pues trata bueno, de casos específicos que se tienen que indicar relacionados con la carne y los preparados cárnicos. Por ejemplo, pues si se le han añadido proteínas o preparados proteicos, si se le ha añadido agua, si son piezas que han sido formadas por la unión de varias piezas, es decir, son ya casos concretos y, bueno, denominaciones que, bueno, que hay que indicar en la etiqueta específicas, por ejemplo, en el caso de la carne picada, en la envoltura de los embutidos, si esa envoltura no es comestible, en la etiqueta también se tiene que indicar. Luego tenemos el anexo 7, que es el anexo 7 se definen unos criterios a la hora de, bueno, de confeccionar la lista de ingredientes. En la primera parte, en la parte A de este anexo, bueno, hace referencia a una serie de alimentos y bueno, aquí nos encontramos con, bueno, lo vemos con un ejemplo, en el que define cómo indicar el peso del